Llegamos a la clase 4, de Walking Football. Habíamos hablado de las condiciones, de las cualidades, de las capacidades. Y esta clase precisamente vamos a avanzar sobre eso, aplicando claramente el rol del entrenador. El rol del entrenador, cómo aplicamos esas capacidades, esas cualidades, esas precisamente capacidades, porque a veces hablamos de eso, pero decimos dónde la aplicamos, cómo la aplicamos, por qué y para qué. ¿Sí? Esto es importantísimo porque una vez que nosotros aplicamos esas capacidades, cualidades y condiciones del entrenador, es ver ahora en esta clase para qué sirve cada una y cómo se aplica cada una. Por eso acá lo que vamos a ver en la clase 4 es el rol del entrenador en la práctica real. ¿Sí? ¿Para qué? Porque en la principio nosotros habíamos hablado en la clase 3 qué es lo que debe tener el entrenador. Y en la clase 4, que es esta, es cómo lo vamos a usar en la cancha. Pasamos de lo teórico a lo práctico. Entonces, les voy a hacer una pregunta a todos y a todas que están ahí. ¿Sí? ¿Qué cualidad es más importante en este deporte? ¿Cuáles son las cualidades importantes de este deporte? Las escribimos, esto es un ejercicio. ¿Y es lo mismo entrenar jóvenes que adultos mayores? ¿Sí? Por eso es que decimos que el Walking Football no es solo fútbol. Es salud, inclusión, es adaptación. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas es cuidado. ¿Sí? Salud, inclusión, adaptación y cuidado. Por eso esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta, de llevarlo adelante, de empezar a escuchar qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que nos resuena cada jugador, cada jugadora de Walking Football que vamos a tener, que vamos a conducir, ¿sí? Esos entrenamientos. Obviamente que los entrenamientos van a estar ligados un 100% a ejercicios físicos que tienen que ver con el desarrollo psicomotriz, importante esto, y en la última parte, muy importante, siempre se juega Walking Football. Se entrena y se juega, distinto a los otros entrenamientos que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque justamente en fútbol de niños también, por eso es que siempre hablamos que tiene similitudes con el fútbol de niños, ¿sí? El fútbol base. En el fútbol juvenil ya vamos a encontrar, junto con el de primera, ni hablar, la parte físico-técnico-táctica. Los entrenamientos se van a parar a cada rato. En cambio acá no, es como en el fútbol base, pero al revés, donde ellos y ellas vuelcan todo, pero absolutamente todo lo que conocen. Por eso es que cuando nosotros hablamos de tener precisamente una continuidad de entrenamiento, sí la podemos llegar a tener, pero siempre trabajando el deporte a lo último, que es lo más importante. Por eso ya vamos a arrancar con la clase ahí mismo, y recuerden siempre hacer este cuestionario que hicimos recién, ¿sí? ¿Qué cualidad es más importante en este deporte? ¿Y es lo mismo entrenar jóvenes que adultos mayores? Se los dejo ahí para que lo hagan. Y vamos a las funciones del entrenador, las funciones principales del entrenador. Esto es muy pero muy importante. Voy a acercar un poquito la cámara acá, ya que estoy solo trabajando. Estamos grabando la clase acá en este momento solo, por eso es que me van a ver. A veces cuando hay un poquito más de compañeros acá trabajando dándose una mano, me puedo grabar, pero en este momento me estoy grabando solo. Entonces, ¿cuál es el rol del entrenador en The Walking Football? Anteriormente habíamos hablado de cuáles eran las cualidades de este deporte y si es lo mismo entrenar jóvenes que adultos mayores. Por eso es que precisamente es importante que esas dos preguntas que hice al principio sean de lo más profundas posible a la hora de respondérselo. Háganlo en un costado. ¿Sí? Porque este ejercicio de dos preguntas es el que nos va a abrir muchas puertas a la hora de comprender, a la hora de llevar adelante, a la hora de
como quien dice, tejer los entrenamientos, prepararlos, ¿sí? Armarlos acá en nuestra cabeza, y por sobre todo, obviamente, siempre con las indicaciones que vamos a ir hablando, que vamos a ir trabajando, ¿no? Porque los entrenamientos llevan obviamente una guía, llevan también un tiempo. Recuerden que cada uno y cada una de las personas que practican walking fútbol tiene su tiempo armado, lleva sus procesos, también los procesos informativos, cómo va entendiendo, ¿sí? Cada situación, porque esto es fútbol, pero a la vez también es completamente distinto a todo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de algo nuevo, hablamos de algo que se adapta y es adaptable. Por eso es importante entender ahora las funciones principales del entrenador. Adaptamos los ejercicios al grupo, se adapta y es adaptable. Garantizamos seguridad, algo muy pero muy importante, ¿sí? La seguridad de los participantes, de los jugadores y las jugadoras. Fomentamos la participación de todos y todas, como en el fútbol base, como en el fútbol de niños, ¿sí? Es importante fomentar esa participación, el participen todos y todas, porque dentro de la participación es donde está la importancia de la continuidad, está lo que nos dice, bueno, es por acá, es por la integración, ¿sí? Es por la inclusión. Entonces, dentro de esa participación del entrenamiento, ya sea para un lado, para el otro, en el juego, en donde sea, participar. Y por sobre todas las cosas podemos hablar también de un tercer tiempo, ¿sí? Corregir sin exigir físicamente. La corrección acá no tiene que ver con precisamente la corrección física y la exigencia, sino que es entender de que estamos corrigiendo para mejorar, no para exigirnos físicamente, ¿sí? Una corrección, es una sugerencia, una corrección dentro de lo que nosotros estamos brindando en el entrenamiento. Y hay una diferencia clave con todo lo demás, ¿sí? No somos un entrenador tradicional, somos un facilitador del juego, somos facilitadores del juego y por sobre todas las cosas también manejamos emociones, manejamos frustraciones, manejamos deseos, manejamos sueños, porque también están incluidos dentro del deporte. Entonces, fundamental a la hora de entender que no somos entrenadores tradicionales, sino que somos facilitadores de juego. Y vamos a hablar sobre la toma de decisiones, ¿sí? En situaciones reales. Supongamos que un jugador quiere correr. ¿Corrijo? ¿Cómo? Recordemos que no se puede correr. Un jugador con menor nivel técnico, ¿lo integro o lo dejo al ritmo del grupo? Un grupo cansado, ¿bajo la intensidad o cambio ejercicio? Entonces es importante cómo vamos tomando decisiones sobre situaciones reales que se nos pueden dar. Por eso es que los dejo a criterio de ustedes. Y después con el correr de las clases vamos a ir viendo qué decisión tomar, ¿sí? ¿Cómo corrijo? Si corrijo, ¿cómo integro o lo dejo al ritmo del grupo? ¿Sí? ¿Bajo la intensidad o cambio el ejercicio? En el caso que haya un grupo cansado. Son situaciones, ¿sí?, que a veces, además de que vamos a ir con el correr de las clases hablando de cómo trabajar este tipo de situaciones, al trabajarlos en grupo, estamos dejando que los jugadores y las jugadoras respondan qué harían. Esto es importante, porque en otros casos, si un jugador no hace lo que debe, se lo corrige, se lo aparta, se toma otro tipo de decisiones. Si hay un jugador con menor nivel técnico, espera hasta en un banco de suplentes. Si hay un grupo cansado, ni hablar. Por eso es que este juego es completamente distinto al resto.
En este caso, ¿sí? En este caso, y este caso no es menos importante, en este caso los alumnos, los jugadores y las jugadoras van a responder qué van a hacer, ¿sí? Por eso el objetivo es desarrollar un criterio lógico y no repetir recetas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablo de no repetir recetas, estoy hablando de, porque yo entrené en otro lado, porque hice tal cosa y tal otra en otro, me salió de esta manera, entonces tenemos que ir por acá. Acá, en este fútbol, los entrenadores y las entrenadoras que miren estas clases y que quieran trabajar en este tipo de deporte, no van por la gloria, no van por decir, ay no, la verdad que no sabes el grupo de fútbol que armé. Vamos por el desarrollo, por el dejar que se expresen. Son adultos mayores, casi el 99% de los jugadores y las jugadoras. Entonces, acá vamos por superarnos a nivel humano, a nivel emocional también, porque nos están enviando una información, nos están enviando una, como quien dice, una señal de lo que pueden, de lo que deben, de lo que quieren, de lo que no quieren. Entonces, nosotros tenemos que escuchar, la escucha activa, y también el mismo llevar, el mismo continuar, el mismo acompañar, el mismo procesar, nos va a dejar bien parados ante el grupo, que es lo más importante. No tenemos que salir a una tabla de posiciones, por más que vayamos a jugar un torneo, sino que tenemos que tener posicionados a cada uno internamente, saber quién puede, quién quiere, quién no puede, quién puede un poquito más, quién puede un poquito menos, y ahí es donde nosotros vamos a tratar de llevar adelante las prácticas, porque esto es muchísimo más abierto, no se repiten recetas y se desarrollan criterios dependiendo las necesidades y las. Por eso cuando nos dicen la comunicación, ¿sí? La comunicación aplicada, vamos a reformular consignas, un ejercicio práctico, porque de eso se trata. Somos todos entrenadores y entrenadoras, pero esto va por otro lado, como hablábamos, ¿no? Vamos a reformular consignas. Por ejemplo, no corras. No corras, no. No corras, no, no va. Es recordar que el objetivo es mantener el ritmo caminando, ¿sí? En la comunicación, ¿qué se utilizó ahí? ¿Se utilizó el no? Por supuesto que no, ¿sí? No se utiliza la palabra negativa, sino que se utiliza la palabra que lo ayuda a recordar que el objetivo es mantener el ritmo de juego caminando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una negativa, estamos partiendo desde una orden que hay algo que no se puede hacer. Cuando vemos que hay algo que no se puede hacer, lo comunicamos de la manera más sana y natural posible, no repitiendo otra negativa, sino recordando que el objetivo es el ritmo caminando, es mantener el ritmo caminando. Nosotros también, como entrenadores y entrenadoras, lo que tenemos que introducirnos es el juego adentro mismo, adentro de nosotros. Lo mismo cuando, por ejemplo, hay algo que no está bien realizado. Eso está mal hecho. Eso no se puede decir, no se debe decir, ¿sí? No tenemos que manejarnos con esta comunicación. No es la comunicación adecuada, ¿sí? No es el encuadre. ¿Por qué? Porque no está mal hecho, está hecho distinto. Entonces, ¿qué le decimos? Probá a controlar y después busca el pase corto. La palabra no, porque eso está mal hecho, tampoco va. Probá a controlar y después buscar el pase corto. Porque se puede hablar de dos indicaciones, sí,
Lo que no se puede llenar de información, ¿sí? Y de, además de que no están saliendo las cosas, seguir llenando de frustraciones. Porque no es el encuadre. El encuadre es positivo 100%. Entonces, ¿cuáles son las claves acá en la comunicación? Que después lo vamos a hablar en más profundidad. El lenguaje positivo, la claridad, la corrección constructiva. Entonces, cuando corregimos constructivamente, el ambiente cambia. El recordar que el objetivo es mantener el ritmo, probar a controlar y después buscar el pase corto, probar ir por otro lado. Le estamos dando además herramientas, le estamos dando variantes, por decir, probar. A ver, voy a probar esto. Ahora, si a mí me dicen, no, eso no, en Walking Football yo le digo eso y yo soy un jugador o una jugadora, probablemente lo tome mal. Entonces, diga, espera, hay alguien que mi sensibilidad, como hablamos el otro día, está en un umbral muy alto. Está en un umbral muy alto. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿sí? A la hora de corregir, hablamos de acompañar, hablamos de lenguaje positivo, de claridad y de corrección. Y vamos a esta pequeña clase, al concepto final de la clase, ¿sí? Un buen entrenador no es el que más sabe, sino el que mejor decide, adapta y comunica en cada situación. Recordemos, y no está de más, todos los que están del otro lado, que los umbrales de sensibilidad, susceptibilidad y otras emociones, ¿sí? Y otras emociones están un poquito más a flor de piel que en otras etapas de la vida. Es una etapa de la vida donde la comprensión, el acompañamiento, la educación, el respeto, vienen de la mano con el compromiso, con el querer desarrollar una clase mejor, con el querer desarrollar un deporte mejor. Y por sobre todo, una vez que obviamente vamos ya teniendo este grupo X con jugadores y jugadoras X, lo vamos cada día uniendo más, ¿sí? Lo vamos cada día haciendo más fuerte, comunicando mejor, decidiendo mejor nosotros también para con ellos y ellas, adaptándolo mejor, porque distinto, completamente distinto al fútbol base, donde los papás llevan a los niños y nosotros como entrenadores o entrenadoras estamos al servicio del niño, ya sea en fútbol base o en fútbol juvenil. Distinto es a la primera, ¿sí? A una primera de cualquier club, donde el jugador está al servicio del entrenador. Acá, en el fútbol walking, ¿sí? Estamos nosotros al servicio. Nosotros tenemos que tener vocación de servicio. ¿Por qué? Porque dentro de esa vocación de servicio vamos a encontrar muchas más respuestas que si empezamos a pensar de que estamos manejando jugadores o jugadoras para lograr un objetivo X que tiene que ver con lo deportivo. Acá lo deportivo va, sí, lo deportivo va, pero también va lo humano, va también lo emocional, va también todo junto, lo generacional. No nos olvidemos que estamos dirigiendo personas de alrededor de 60 años en adelante o tal vez más, ¿sí? Dependiendo del grupo etario que nos toque. Podemos estar en un grupo de personas de 70 años que están mostrando, como quien dice, sus habilidades o quieren volver a sentirse jugadores o jugadoras, y nosotros somos los que tenemos que acompañar, los que tenemos que procesar, los que tenemos que llevar adelante cada momento de manera segura, porque lo importante es que estemos de manera segura, cuidar la salud, porque es importantísimo. Es casi muy parecido al fútbol infantil, ¿sí? Donde no podemos pedir, donde tenemos que escuchar, porque cada edad nos está diciendo algo. Y acá lo mismo, cada edad, cada persona es una edad. Cada persona es una edad y es un mundo, donde vio el mundo de otra manera y lo tiene procesado bien adentro de otra manera. O sea, vamos a encontrarnos con
personas que ven el mundo así, el fútbol así, 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 así. Entonces, a nivel humano tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparadas para poder llevar adelante ese grupo de la mejor manera posible. Vamos ahora en breve a pasar a la clase número 5, donde ya vamos a hablar precisamente, ¿sí? En la clase número 5, en la que viene, vamos ya a hablar un poquito más de lo que tenemos que trabajar como entrenador, ¿sí? Cómo dirigir un entrenamiento real paso a paso. Así que nos estamos viendo en la clase número 5. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Y se vienen clases lindas. Así que a meterle y a seguir divulgando este deporte que es hermoso.